Aquí continuamos y ya se los comentaba Lucía antes de ir a la pausa. Se produjo un encuentro en Washington entre el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y el actual presidente argentino, Javier Milei. Pero para entender la importancia política de la participación de Milei en esta reunión, para saber además sobre la importancia que ha tenido este encuentro, es que le damos la bienvenida al periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿qué tal? El abrazo a la distancia como siempre. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Humberto. Buen mediodía, Lucía. Un gusto saludarlos. Bien, Claudio, lo primero que uno se pregunta es ¿cuál es la importancia que ha tenido no solo la participación de Milei en esta reunión, sino puntualmente este encuentro con Donald Trump? Bueno, fue en el marco de la CEPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora. Eso se resume en la sigla, que su sigla en inglés es CEPAC. La Conferencia de Acción Política Conservadora es ya una tradición, se realiza anualmente y es un foro en el que se expresa todo el arco conservador. No hay un solo conservadurismo, hay distintas graduaciones de conservadurismo. El grueso se identifica con el Partido Republicano, pero digamos que allí se expresan desde el conservadurismo duro hasta la centro derecha, las posiciones más centristas. Este foro comenzó sus eventos anuales en 1964, un año electoral. Se hizo cuando todavía estaban en la etapa de las primarias republicanas, de la que terminó siendo candidato Barry Goldwater. Goldwater era un candidato que expresaba al ala más radical, más ultraconservadora del Partido Republicano en aquel momento, casi los mediados de la década del 60. Goldwater terminó perdiendo la elección contra el demócrata Lyndon Johnson. El hecho es que desde entonces anualmente se realizaron las conferencias de acción política conservadora y siempre en términos generales representaba a todo el arco conservador, lo que va desde la centro derecha más suave hasta las posiciones más duras. Eso empezó a desviarse de su curso en la década del 90, quizás tal vez un poco antes, en los 80 con Ronald Reagan, pero en los 90 se hizo muy acentuado el protagonismo de los ultraconservadores, en aquel momento con figuras como Newt Gingrich, que era quien, como presidente de la Cámara de Representantes, se había convertido en el principal problema, en un gran escollo político para el entonces presidente, el demócrata Bill Clinton. De ahí el más, siempre fueron cada vez más bandeándose hacia la derecha extrema, y en este caso la Conferencia de Acción Política Conservadora fue más que un foro de todo el espectro conservador, fue un acto de campaña de Donald Trump, porque no estuvo Nikki Haley, que es la candidata o la precandidata republicana que está desafiando a Donald Trump en las primarias, no estuvo Mitt Romney, ni nadie que represente a la centro derecha. Casi diría que fue exclusivamente un acto político puesto al servicio de la campaña de Donald Trump, primero apuntada a conseguir la postulación por el Partido Republicano y luego a enfrentar en noviembre en las elecciones presidenciales a Joe Biden. Un acto trumpista, eso es lo que desde mi punto de vista ha sido este año la Conferencia de Acción Política Conservadora. Bien, Claudio, y políticamente, la participación de Javier Milei, ¿qué implica en esta conferencia? Yo creo, Lucía, que fue desafortunada porque precisamente por lo que decía anteriormente, o sea, el hecho de que más que una conferencia o un foro de pensamiento y de debate, de intercambio de ideas entre las distintas vertientes conservadoras, esto fue
un acto a favor de Donald Trump, que todavía no tiene oficialmente la postulación, todavía está compitiendo contra Nikki Haley, que es mucho más centrista en las primarias republicanas. Entonces creo que el presidente argentino terminó zambulléndose en la campaña electoral de los Estados Unidos. Y eso no puede ser bueno. Claro, me pueden decir, bueno, pero hubo otros presidentes y otras figuras, sí, hubo muchas otras figuras. La ex primer ministra británica Liz Truss, que duró solo 46 días en el cargo de primer ministro entre septiembre y octubre del 2022, porque los propios conservadores la sacaron a empujones de ese cargo y del 10 de Downing Street. A las pocas semanas de haber asumido, cuando intentó una política de shock ultra ortodoxa, ¿no? Ahí hubo un caso de anarcocapitalismo en la conducción de un gobierno. Bueno, estuvo Liz Truss, lo que pasa es que la escondieron bastante porque no le fue muy bien, incluso termina siendo un mensaje en contra de la política ultraortodoxa de shock que está intentando Javier Milei en la Argentina. También estuvo un hijo de Bolsonaro, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal. Estuvo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Nigel Farage, que fue el impulsor del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que fue un gran golpe para la Unión Europea. Estuvo Steve Bannon, el controversial líder de la alt-right o la derecha alternativa, que es una derecha extrema en los Estados Unidos. La mayoría no son gobernantes en este momento, expresan una ultraderecha y estar en un acto de campaña de Trump solamente lo afecta a ellos mismos, pero no involucra a sus países. En el caso de El Salvador y de Bukele, es más lógico porque Bukele está sufriendo presiones muy fuertes del gobierno demócrata de Joe Biden, ¿no? Que lo presiona por el tema de respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho. Bukele está en contra de Biden y que se alinee con Trump tiene lógica, pero no tiene lógica que se alinee como lo está haciendo el presidente argentino. Hace pocos días nomás estuvo de visita en Buenos Aires Anthony Blinken, el secretario de Estado de la administración Biden. Fue un gesto amigable de la administración Biden contra Milei, y pocos días después Milei queda haciéndole campaña a Trump, quien espera derrotar en las urnas al actual presidente demócrata. No, yo creo que aparecer primero en un foro de posiciones tan radicalizadas, tan extremistas como este, que se ha vuelto un foro ultraconservador, de por sí no es bueno. Yo veo con mejores ojos a todo lo que expresa el centro, desde la centro derecha a la centro izquierda, pero más allá del centro todo me parece más vale oscuro y preocupante. Y además por el hecho de que en la presidencia están los demócratas y no es absolutamente seguro que Trump vaya a reconquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Es una posibilidad cierta, pero no es seguro. Y si los demócratas siguen gobernando con Biden en el despacho Oval, bueno, habremos quedado bastante a más distancia del gobierno norteamericano. Bien, queda clarísimo, Claudio, en este análisis que acabas de realizar, que evidentemente hubiera sido mejor abstenerse de ese encuentro tan efusivo. Por cierto, mientras tú ibas hablando, se veían imágenes del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, bueno, con mucha efusividad que muchas veces suele tener el presidente argentino. Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Abrazo Humberto, abrazo Lucía, hasta cualquier momento. Nos vemos.